Muy queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a conectar para el estudio bíblico de esta semana en las células. Estamos en la serie El caminar del discípulo y estamos en el tomo de la vida, viviendo las disciplinas espirituales. Estamos en la sesión 2A, conectando mediante la oración. Y la oración es nuestra respuesta a la constante invitación de Dios para interactuar con Él. Vamos a una reflexión inicial recordando entonces que en la primera sesión examinamos cómo el sumergirnos en la palabra de Dios nos ayuda a descubrir nuestra identidad y edificar un fundamento para la transformación que tomará lugar en nuestra vida. Aprendimos que la Biblia nos muestra quién es Dios y quiénes somos nosotros y por qué existimos. Y aunque es importante leer la Biblia, tal vez sea más importante cómo la leemos. Por último, estar saturado de la santa palabra de Dios transformará la manera en la que vemos a Dios, a nosotros mismos y a nuestra vida y al mundo que nos rodea. Vamos entonces, hermanos, a la introducción de la lección de este día. Se cuenta de un reinado donde el rey le permitía a una sola persona que a la medianoche podría interrumpirle para pedirle un vaso de agua. De lo contrario, sería castigado. Esa persona, la única que podía llegar delante del rey a la medianoche y solicitarle algo, era su hijo. Así que mediante la fe en Jesús, nosotros también somos hijos de un gran rey. Sin embargo, a menudo olvidamos que estamos siendo invitados a estar delante del rey de manera ilimitada. Si tan solo usted tuviera una oportunidad diaria para hablar con Dios, ¿qué le diría? Ciertamente, hermanos, que a veces perdemos el valor de los recursos, de los valores, de lo que tenemos a disposición cuando lo perdemos. Pero la oración está disponible para nosotros de manera ilimitada. Al dar una mirada minuciosa a la vida de Jesús, lo vemos a Él interactuando con el Padre constantemente, en privado y de manera pública. Él constantemente estaba hablando con el Padre. De la misma manera que Jesús interactuaba con Dios, también nosotros podemos hacerlo. La oración es mucho más que un monólogo de una sola vía, enumerando nuestros deseos ante Dios. Por el contrario, la oración puede ser tan dinámica, íntima y comprometedora como puede ser la forma en que interactuamos con nuestros seres queridos. La oración implica. La oración es esperar, escuchar, recordar, afirmar, rogar, pedir, dar gracias, confesar, adorar y todos estos y otros aspectos. Así que para comenzar bien debemos recordar un aspecto fundamental de la oración, y creo que esto es muy importante. La oración realmente no comienza con nosotros, sino que comienza con Dios. Él ya ha comenzado una interacción con nosotros mediante varias maneras, pero más plenamente a través de Jesús su Hijo. Mediante la fe en Cristo Jesús hemos llegado a ser hijos queridos del Rey, quien siempre nos está dando la bienvenida a su presencia.
No es un rey que limita, sino un rey que da la bienvenida. Por ser la oración una respuesta continua a interactuar con Dios, podemos tener confianza de que Él escucha, sabe y está presente en nuestras interacciones con Él. Aunque a veces sentimos que somos los que iniciamos la conversación y que Dios está en silencio, la verdad es que Dios siempre está esperando e invitándonos a dirigirnos a Él. Dios está listo y deseoso y es capaz de escuchar no solo nuestras palabras, sino también nuestros corazones. A ver, comente durante un momento la manera en la que interactuamos con aquellos cercanos a nosotros. ¿Cómo diría usted que es la relación que tenemos con los que están en nuestro círculo más cercano? Puede ser nuestra familia, nuestros amigos, los hermanos de la iglesia. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la cultivamos, la desarrollamos? Estoy pensando en este momento en el ambiente de una célula. Estoy pensando, por poner un ejemplo, ¿no? El ambiente de amistad, de hermandad en una célula. ¿Cada cuánto ustedes se comunican? ¿Con qué confianza ustedes se comunican? ¿Usted tiene temor de hablar con el líder? ¿Usted cree que le va a recibir a lo menos o por mucho una vez a la semana? ¿O es alguien con que usted tiene confianza? Sus hijos, sus nietos, sus padres, dependiendo de la edad, ¿están ellos disponibles para nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con los más cercanos? De alguna manera, guardando las distancias, esa relación se parece a la manera en cómo nosotros nos relacionamos con Dios. La descripción de la oración, nuestra respuesta a la invitación constante de Dios a interactuar con Él, ¿difiere de su perspectiva de esta? Si es así, ¿cómo? ¿Alguna vez usted ha escuchado personas decir, pastor, yo o hermano, como sea el trato que usted tenga con esa persona, yo tengo temor a estar molestando a Dios? Yo, en lugar de pedirle a Él, yo veo cómo resuelvo. Yo creo que Dios debe de estar muy ocupado con el canal de Suez, con la pandemia, con las peticiones de los grandes líderes a nivel mundial. Yo creo que Dios está muy ocupado. ¿Ha escuchado usted ese tipo de expresiones? Yo las he escuchado más de lo que me gustaría oírlas. Yo creo que Dios está constantemente invitándonos. Sí, creo yo que la perspectiva con la que vemos la oración debe de cambiar. Así como una madre está esperando una llamada telefónica de un hijo, y no siempre lo hacíamos los que ya perdimos a nuestra madre, así como una madre anhela que su hijo le llame, así Dios en manera superlativa está anhelando, dice su palabra, de que nosotros nos relacionemos con Él. Así que, más que presentarle a Dios, el Dios ocupado, una lista de peticiones, deberíamos de cambiar nuestra perspectiva acerca de qué es la oración. Vayamos entonces al punto de conozca la historia, o sea, ¿qué dice la Biblia? Dice, aunque usted puede encontrar numerosos ejemplos de Jesús interactuando con Dios mediante la Biblia, es probable que la oración más famosa de todas las escrituras sea la oración que Jesús dio como ejemplo a sus discípulos. Esta es la pieza medular en medio de las enseñanzas fundamentales sobre una variedad de tópicos que Jesús trató y que comúnmente se le conoce como el Sermón del Monte. Vamos entonces a leer Mateo 6,
del 5 al 13. Y dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A ver, hagamos un pequeño análisis de este texto bíblico. Comente las diferencias que ve entre los versículos 5 al 8 y 9 al 13. Ahí en la célula hagan comentarios. ¿Qué diferencias o qué diferenciación hay entre la primera porción del versículo del 5 al 8 y del 9 al 13? En mi opinión, en la primera parte hay una instrucción acerca de cómo no orar. Cómo no orar. Y en la otra parte está un modelo de cómo orar. Un modelo. Diría yo que no necesariamente el Señor está diciendo esta es la única manera, pero cuando oren, refiéranse a y digan que, etc. Ahora, ustedes sigan discutiendo en la célula acerca de este texto bíblico. Cuando usted lee esta oración, ¿qué le llama más la atención entre lo que se dice y lo que usted necesita de Dios hoy? Bueno, yo creo que es muy importante lo que se dice y cómo se dice y qué tan relevante sea para nuestra vida, porque no solamente es venir delante de Dios y repetir una serie de expresiones que no necesariamente hagan sentido para nosotros. Creo que es importante al leer la oración, me llama la atención lo que se nos sugiere decir y lo que necesitamos, lo que en realidad Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Vamos al análisis de la historia, o sea, del texto bíblico. En primer lugar, creo que hay un ejemplo para orar, dice el autor. Dice, antes de dar a los discípulos este ejemplo de oración, o sea, el modelo, Jesús les enseñó a evitar dos maneras de orar. Jesús dijo, no oren como. En primer lugar, Jesús advierte que no se debe de orar como hacen los hipócritas que oran para exhibirse. De hecho, la palabra original que se traduce para hipócrita es la palabra que se ocupa para calificar a un actor hipócrita, o sea, está actuando. Entonces dice, luego se les advierte que no oren como los paganos, los gentiles, los que no eran judíos, los que no tenían la fe en el Dios verdadero, sino que tenían sus ídolos.
que balbucean palabras vacías, que están repitiendo porque a ver si les oye su ídolo. ¿Qué está mal con estas dos maneras de orar? Ninguna está interesada en relacionarse y comprometerse con Dios. La una está más bien enfocada en mírenme a mí, hipócrita, qué religioso es. Y la otra está más bien, el segundo grupo de personas de otras religiones está pronunciando una gran cantidad de palabras mágicas y ritualistas, mientras espera en vano que sus falsos dioses les respondan. Jesús les recuerda a sus discípulos que Dios lo ve todo, ya sabe lo que necesitan y quiere tener una relación estrecha con ellos como la de un padre a un hijo. Ahora, ¿cómo la vida de oración de alguien podría transformarle si él o ella comenzara la oración sabiendo que Dios lo ve todo y ya sabe lo que necesita? Algunas ocasiones, hermanos, yo creo que mi manera de orar es un tanto religiosa, porque ¿qué tengo yo que describirle a Dios mi problema si Él lo sabe todo? Pero bueno, Dios quiere relacionarse y que yo le cuente mi problema no va a ser ningún obstáculo para Dios, porque lo que quiere es relacionarse. Así como cuando usted, por ejemplo, tiene padres adultos y su padre le vuelve a repetir la misma historia y usted pacientemente le escucha, porque usted quiere relacionarse con su padre. Qué triste es para aquellos que han tenido un padre que pierde la memoria, que ya no le reconoce. He escuchado ese tipo de experiencias donde dice, ya no me reconoce, ya no sabe quién soy, y ya usted no se puede comunicar, ya no hay relación. Entonces Dios, a pesar de que Él ya lo conoce todo, pues quiere relacionarse. ¿Y cómo nos relacionamos? Es también contándonos, hablándonos acerca de nuestras cosas. Entonces es como contarle, Señor, mira, me pasa esto, tengo dificultades con esto y con lo otro. Yo creo que eso sería relación, una transformación con respecto a mi relación con Dios. ¿Cómo la vida de oración de alguien podría transformarle si él o ella reconociera que el propósito de la oración es llevarle a una relación más estrecha con Dios? Yo creo que si tuviéramos la conciencia plena que a través de la oración nosotros incrementamos nuestra relación con Dios, haríamos mayor uso de ella y de manera más fluida, de manera menos litúrgica, y no que la liturgia no sea buena, pero estoy hablando que con un grado de confianza mucho mayor, con la confianza de que yo sé que Dios no es que está ocupado, sino que está esperando que yo pueda hablar con Él. Hermano, Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Él me puede escuchar a mí, te puede escuchar a ti, te puede escuchar a ti, a todos los que están en la célula. Cuando levantamos una oración colectiva, aquí en América, como en Europa, como en Oceanía, aunque todos estamos hablando, Dios es todopoderoso para escucharnos en nuestras oraciones. Le pongo un ejemplo. Los hombres no tenemos la habilidad de poner atención a muchos temas y a muchas personas a la vez. Usted sabe que en una reunión de hombres, en un círculo de conversación de hombres, uno habla a la vez y todos los demás ponemos atención. Pero las mujeres, no sé si usted se habrá dado cuenta o usted habrá realizado como mujer, que tienen esa capacidad de comunicación. Yo he visto las reuniones de mujeres donde todas hablan a la misma vez de diferentes temas y todas terminan entendiendo de lo que se trató la
conversación. Sí, las mujeres tienen esa capacidad de poder entender varios temas de conversación de varias personas a la vez. Imagínese a Dios. La motivación y los medios detrás de lo que las personas hacen establece la diferencia entre lo que Jesús quiere que seamos y los grupos en contra de los cuales Jesús nos hace una advertencia. Los hipócritas y los paganos usan a Dios y a las personas con el fin de acercarse a las cosas que ellos quieren. Sin embargo, Jesús urge a sus discípulos a ser personas que oren para acercarse al Dios viviente. La oración no es un instrumento para yo lucirme. La oración es un instrumento para yo acercarme a Dios, para yo relacionarme con Dios. En este contexto, Jesús le recordó a sus oyentes y nos recuerda a nosotros que la oración no es el medio para obtener lo que deseamos, sino que es el medio para acercarnos a Dios y llegar a conocerlo mejor a Él. Dios es nuestro centro, no nosotros. Él es el centro. Con esto, con nuestra motivación principal, el contenido del Padre Nuestro, entonces, para ser el modelo de cómo nosotros podemos interactuar con Dios de una manera que nos acerque a Él, de la abundancia que recibimos cuando aceptamos la invitación de Dios para interactuar ilimitadamente con Él, podemos experimentar más la vida que Dios diseñó y desea para nosotros. La palabra ilimitada me llama mucho la atención, me ha hecho reflexionar acerca de mi vida de oración. Dios no me está limitando a orar. Dios no me está limitando a decir, oye, tú tienes solamente 10 minutos en el día para hablar conmigo, así que piensa bien lo que me vas a decir, porque solo tienes 10 minutos. No. Dios tiene todo el tiempo disponible porque quiere relacionarse con nosotros. Y a veces debo de reconocer, hermanos, delante de Dios en oración, le he dicho boberías. Perdónenme la expresión tan cruda, pero a veces he dicho estupideces que quizás se hayan constituido en pecado porque no siempre ha traído beneficio para otras personas. A pesar de eso, hermano, como Él lo que quiere es una relación conmigo, me ve con amor y dice, pobrecito mi hijo, la manera en cómo piensa. Esto está relacionado con la lección anterior, que si nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos a conocer a Dios y vamos a descubrir nuestra identidad y para qué vivimos. Entonces, si yo conozco mejor la palabra de Dios, lo cual me da como consecuencia conocer más a Dios, mi oración será más agradable al Señor. A ver, un modelo para orar. Al estudiar más profundamente la oración modelo, porque habíamos hablado un ejemplo para orar, que era 2 ejemplos que Dios nos dice cómo no orar. Ahora, un modelo para orar. Al estudiar más profundamente la oración modelo como ejemplo para interactuar con Dios, encontramos 6 elementos claves para incorporar a nuestra vida de oración, ya sea en privado o en público. Interesante, en privado o en público. Las 6 son las siguientes: recordando, haciendo énfasis en Padre nuestro que estás en los cielos. Recordemos que el Señor está en su trono, en el cielo, nada lo toma por sorpresa, Él tiene control absoluto de todo. Recuérdalo. Adóralo o adorando. Santificado sea tu nombre. Reconozcamos que debemos de rendir temor a Dios, respeto a Dios. Reconozcamos con quién estamos hablando. Con el Dios que todo lo puede. El que hizo los cielos y la tierra. Eso es adorar. Invitando, venga tu reino, como en el cielo, así también
en la tierra. Señor, te invito a ser partícipe, te hago partícipe, de mi vida. Dios puede hacer conmigo, yo puedo dejarte respirar en este preciso momento delante de esta cámara. Yo me puedo quedar ciego en este preciso momento. Dios puede permitir y hacer conmigo lo que Él quiera. Pero no me violenta. A pesar de eso, no me violenta sobre algunos aspectos de mi vida. Me permite cometer errores, no porque Él quiere, sino porque Él me lo permite, dado que soy una persona defectuosa. Pero entonces yo tengo que hacerlo partícipe y decirle, te invito, Señor, a que se haga tu voluntad en mi vida como la haces en la tierra y en el cielo. Rogando, ese es el cuarto elemento. Hemos dicho recordando, adorando, invitando, rogando. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Rogando, no imponiendo, no otras expresiones que algunos otros grupos ocupan. No quise decirlas porque puede ser que alguien sea susceptible y no quiero interrumpir la enseñanza. Quinto, confesando, liberando. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Confieso mi pecado, pero libero también a los que me han ofendido. Y sexto, pidiendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Solicito, le pido a Dios que me guarde. Usar el Padre Nuestro como el modelo de oración es una manera muy buena de examinar nuestra vida de oración. Tome unos minutos para comentar estos elementos con su grupo en cuanto a su propia vida de oración. Y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cuál de los 6 elementos en la oración modelo cree que será el más natural para usted? ¿Cuál será el menos natural? Yo creo que de alguna manera yo recuerdo con quién hablo. Invoco públicamente y también en privado con quién estoy hablando. Hago memoria de que Dios está sentado en su trono. Hago memoria de que Él me está observando donde quiera que yo me fuera. Él siempre está ahí, el omnipotente, el omnisciente, el que todo lo sabe. Creo. Es posible que me pueda equivocar. ¿Cuál será el menos natural? Haciendo este estudio, hermanos, creo yo que a pesar de que implícitamente le he hecho partícipe de mi vida, no le he expresado una invitación. No le he dicho, Señor, me importa tu opinión. Señor, me importa lo que tú tengas que decir acerca de lo que yo hago. Qué pena, qué vergüenza. Debo de confesar mi pecado hoy. Debería de haber sido más intencional en decirle, Señor, yo necesito que te involucres. Vamos a decir que quizás he ocupado esa palabra. Necesito que te involucres. Bueno, pero para resolver mis problemas, pero para corregir mi vida, creo yo que quizás he fallado en ese aspecto. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puede crecer al incorporar un elemento específico en su interacción con Dios? Y una vez más, creo que el paso, un elemento clave que he descubierto a través de este proceso es invitarlo. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puede crecer al incorporar un elemento específico en su interacción con Dios? Invitarlo. Decirle, Señor, mira, dime, Señor, ¿en qué estoy errando? Continuando con el modelo para orar. La oración es lo más fácil tanto como lo más difícil que podemos hacer. Es fácil porque Dios constantemente nos está invitando a relacionarnos con Él mediante la oración.
cualquier hora y en cualquier lugar. Sin embargo, también es muy difícil porque requiere depender de Dios, tener fe en que Él nos ama, confiar en que Él aparecerá, tener la convicción de que responderá y se comunicará con nosotros. Orar también requiere algún trabajo difícil de nuestra parte. Necesitamos aparecer con regularidad y estar disponibles, ser auténticos y vulnerables, de manera que podamos escuchar lo que Dios tenga para nosotros. No siempre nos hacemos los disponibles, no siempre hacemos tiempo para la oración. De las disciplinas o de las armas espirituales que no hacemos uso adecuado, diría yo que está la oración. No nos hacemos disponibles. Nos hacemos disponibles para otras cosas. De hecho, se dice en la modernidad que las redes sociales han venido a comprobar que era mentira que nosotros decíamos que no teníamos tiempo para orar. Porque medio mundo, ya sea por texto o red social, tiene tiempo para estar enviando notas, para estar poniendo cosas en las redes sociales, para observar qué ponen otros. Pero para Dios no siempre hemos tenido tiempo. A ver, ¿cuál aspecto de la oración ha experimentado usted recientemente? Yo diría que confesando y liberando. He tenido un tiempo de reflexión y le he pedido a Dios que me perdone sobre algunos asuntos, pero también he liberado. Recuerdo en una ocasión ya hace algún par de años, yo diría quizás más, que experimenté fuertemente estando en un tiempo de oración y ayuno. Esto es testimonio, hermanos, no pretendo presumirle una vida espiritual que yo no tenga, sino que le estoy testificando. Correspondía mi día de ayuno y oración. Y estaba yo solo, tenía la posibilidad de accesar el templo en aquella ocasión. Y pues ambientaba el lugar y en esa ocasión delante del Señor yo pude liberar a un par de personas que a mi criterio me causaron daño. Cosa que yo no he externado, no le he dicho a las personas cómo me hicieron daño, ni tampoco lo publico. Más sin embargo, yo me sentía dañado y vine delante de Dios en oración y confesé, pero también liberé. Y hermanos, fue una experiencia tan enriquecedora, fue una experiencia maravillosa, liberadora total, no solamente para los que me habían ofendido, que probablemente ni se acordaban de mí en ese momento, viven de lo más tranquilos, y yo me estaba afectando por lo que me pareció había sido un daño para mi persona. ¿Cuál ha sido el aspecto de la oración que usted ha experimentado recientemente? Cuéntelo en la célula. A ver, comprométase, ya que tenemos más claro el asunto con respecto a la oración. Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Orar juntos era una práctica frecuente en la iglesia primitiva. Y Hechos 4, 23 al 31 da un ejemplo de una oración que Pedro y Juan hicieron con otros creyentes. Lea usted y comente este pasaje. Hechos 4, 23 al 31. Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron en oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, repito, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo describiría usted la sinceridad y pasión con que se expresó esta oración? Oiga, hermano, como resultado, un temblor de tierra. Yo que vengo de un país tectónico, o sea, que hay movimientos de tierra frecuente, estremecedor, cuando la tierra tiembla y tiembla fuerte, es estremecedor, hermano. Uno se queda perplejo. Y como resultado de la oración, haber tenido un temblor de tierra, yo me imagino que Dios recibió esta oración sincera, intensa, con pasión, y tuvo como resultado una expresión física alrededor de ellos, y me puedo imaginar el resultado interno. No solamente es que la tierra tembló, sino que sus corazones, sus almas, sus espíritus se estremecían por la fe, por la confianza que habían expresado en esa ocasión. Ahora, ¿cómo esta oración es similar o diferente a la manera típica en la que usted o su grupo ora? Recuerdo un predicador que llegó a una iglesia donde yo era pastor en San Salvador. Él era de Costa Rica, pero cuando iba a expresar algo que iba a ser desafiante, decía: diga amén o ay, ay, ay. Yo diría en este momento: ay, ay, ay. Porque, hermano, una cosa es la exhortación que Jesús ha hecho con respecto a los gentiles. Dice que en su palabrería creen que serán escuchados. O sea, cuando los que no creían en Jehová Dios presentaban sus peticiones a sus ídolos y gritaban y le repetían al ídolo sus expresiones mágicas, sus cábalas, etc. Y otra cosa es que tengamos pasión. Oye, hermano, cuando uno está enamorado, ¿cómo habla con la persona de la que está enamorado? Se inspira, no lo toma a la ligera. O cuando uno está en plena expresión de defender su punto de vista, y él lo hace intensamente, algunas veces hasta pasionalmente. ¿Y por qué a veces nuestra oración con Dios es tibia, tímida? No me gustaría llegar a decir que es fría, pero probablemente sea simple religión. Yo creo, hermanos, que este estudio nos puede llevar a conectar con una vida de oración más intensa, más directa, más consciente de nuestra relación con el Señor. Está probablemente a punto de tener su tiempo de oración en la célula, y la recomendación es que a medida que tome las peticiones de oración y clausure en oración el estudio, incorpore intencionalmente algo que exprese la misma sinceridad y la pasión de este pasaje.
Estamos en la primera parte de la sesión 2, conectando mediante la oración. La oración es nuestra respuesta a la constante invitación de Dios para interactuar con Él. Yo espero que este capítulo o este tomo de la serie de El caminar del discípulo, la vida, viviendo las disciplinas espirituales, definitivamente nos traiga un reverdecer para, en primer lugar, amar las Escrituras y empaparnos, introducirnos a ellas, como también una vida de oración conectándonos con el Señor. Le estaré esperando para la próxima parte de la sesión 2 de la vida viviendo las disciplinas espirituales. Que Dios me lo bendiga.